Bueno, voy a escribir. Estamos por Oremos. Almighty God, we thank you this morning. Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta mañana. We're so glad to be here in your presence. Estamos muy felices de estar en tu presencia. Amén. May we praise and glorify you. Que tu nombre sea glorificado y Sí, alabado. Señor. Lord, forgive us of all our wrongs. Señor, perdona nuestros errores. Amén. Commit these service into your hands. Entregamos este punto en tus manos. Sí, Señor. Bless the children around the world. Bendice a tus hijos en todo el mundo. Gracias, Lord, Señor. bless the children here in Ecuador. Bendice a tus hijos aquí en Ecuador. Amén. Bless your name, Father. Bendecimos tu nombre, Sí, Padre. Señor. Precious name we pray. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén. Genesis Gracias, Señor. 34. Génesis capítulo 12. I'm going to speak from three places in the Bible today. Voy a hablar de 3 partes de la Biblia hoy. Genesis, the book of James, and the book of Génesis, Hebrews. voy a hablar desde Génesis, el libro de Santiago y el libro de Hebreos. So Genesis chapter 12, verse 1. Génesis 12, versículo 1. And the Lord has said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kingdom, and from thy father's house, unto the land I will show thee. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. You may be seated. ¿Puede sentarse? I'm going to take it from verse 1 to verse 5. Vamos a leer hasta el versículo 5. But I just want to speak on the first verse of the time. On verse 1. Quiero hablar sobre versículo 1 un ratito. Now, if you notice, this is one of the scriptures in the Bible that we message preachers use to separate families apart. No sé si se han dado cuenta, pero muchos predicadores del mensaje aprovechan de esta escritura para alejar los miembros de sus familias, So, the Lord told Abraham diciendo que Dios había dicho a Abraham to separate himself from his kingdom de apartarse de su parentela and from his father's house. y de la casa de su padre. He should separate himself from his family. Le dijo de que se separe de su familia. So, when you come to the message, Por lo tanto, al llegar al mensaje, you have nothing to do with your family no has de tener nada que ver con tu familia. because your family are not in the message. Debido a que tu familia no cree en el mensaje. So, you have no affiliation with Así them. que no deberíamos tener relaciones con ellos. So, that is how we bound the people in the message. Y de esa manera atamos al pueblo en el mensaje. But if you notice, Pero si se da cuenta, there are three things that the Lord mentioned here. Dios mencionó 3 cosas aquí. He first told Abraham to get out of his country. Primero, él tenía que salir de su parentela, de su tierra. So if you tell your church member Entonces, si usted predique a su iglesia o los miembros to forsake their relations, de abandonar a sus parentelas and you don't tell them y no les diga to get out of their country, que salgan de su tierra, you are not preaching the full gospel. no está predicando el evangelio completo. Because if you want to take the church as the way God told Abraham, Porque si usted quiere llevar la iglesia tal como Dios llevó a Abraham, then you have to include this part. entonces tiene que incluir la primera parte. You can't just tell them, no, separate yourself from your family. Usted no solo puede decir solamente que salgan de su familia, And you don't tell them to get out of sin Ecuador. decirles de salir del Ecuador. Then you are not preaching the full gospel. No, entonces estarán predicando un evangelio que no es completo. Because the first thing the Lord mentioned was get thee Porque out of el that primer lugar que Jehová mencionó era la tierra. Is that right? ¿Eso es correcto? Let's read, I will come back to Genesis 1, but let's go to James chapter 2, verse 10. Andamos a St. James. Yeah, Andamos a Santiago, chapter 2, el libro de Santiago capítulo 2, verse 10. versículo 10. It says, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda de toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. So you get that now? ¿Entienden ahora? So if you tell the people, Entonces si decimos, separate yourself from the sepárense de su your familia, unrighteous family, let's say in the message. de su parentela incrédulos, como se dice en el mensaje, Have nothing to do with them because they are not in no the tenga message. nada que ver con ellos porque no están en el mensaje. But, and if you can't
tell them pero no les diga to have nothing to do with their country, de no tener nada que ver con sus países, then we are not preaching the full gospel. entonces no es un evangelio completo. And the Apostle James El said, apóstol Santiago dice, he that obey all the law el que guarda toda la ley, and offend in one point, pero ofende en un punto, he is guilty of se hace culpable de todos. Now, what the message people fail to understand in Genesis 12, Lo que no llegan a entender en Génesis 12 to Abraham, es que para Abraham, it was from a natural line Dios, que él venía de un linaje natural to another natural line. a otra línea natural. To us today, Para nosotros hoy en día, God is not asking us to leave our nation Dios no está llamándonos a salir de nuestras naciones or to leave our family o nuestras familias because they are not believers. por no creer el mensaje. That's not what God is asking. Eso no es lo que Dios requiere de nosotros. But He is calling us out of three major spirits. Más bien nos está llamando de salir de tres espíritus mayores. Get out of that country. Saliendo de su tierra, National spirit. el espíritu nacional. Get out of that kingdom. Salir de su parentela, Kingdom el spirit. espíritu de la parentela. And from the father's Y de house, la casa de tu padre, traditional spirit. los espíritus o costumbres tradicionales. Do you understand that? ¿Entienden eso? So I can understand before you today and tell you how to do with your family. Por lo tanto, no puedo decirles hoy en día no tenga nada que ver con sus familias, Because they are not in the message. porque no son del mensaje. That's what we're about. Eso no es lo que hermano Branham nos enseñó, But that is what the message people are doing today. pero es lo que hacen personas del mensaje hoy en día. Verse 2, let's see what the people have obeyed that. Vamos a Génesis 2, Genesis 12. 12, versículo 2. See, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. 3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. God told Abraham, if we're taking literally, he told him to separate himself from the kingdom and everything. Si lo tomaremos en un sentido literal, Dios le dijo de separarse de toda la parentela. And yet we find Abraham backing with him Lot. Pero aquí vemos en verso 4 que Abraham está saliendo con Lot. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. And Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and all their substance. 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. You see, ¿Ven? God told him, Dios le dijo, leave everything behind. deja todo atrás. Sarah was his wife, Sarai era su mujer, so he had the right to take her. entonces tenía el derecho de llevarle con ella. Lot Lot was his brother's son. era el hijo de su hermano That was the same people God said she should leave behind. y era parentela, personas que Dios le había dicho de dejar atrás. And he only didn't take Lot, but he took all the substance that Lot has gathered, No solo llevó a Lot, sino todos sus bienes que habían ganado and the souls that they had gotten in Haran. y las personas que habían adquirido en Harán. And they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. God came down to Abraham. Dios descendió a Abraham, Abraham, get out of the country, sal de tu tierra separate yourself from the kingdom y ve a sepárate de tu parentela and out of the father's house. y de la casa de tu padre. And Brother Brown said, Hermano Branham dijo, Abraham was dragging the old man together with himself, Abraham his father. arrastraba a su padre. Praise the Lord. So you see how God's work. Ve cómo Dios obra. And God never did chastise Abraham for that. Y Dios nunca castigó a Abraham por eso. You see that?
In the message, En el mensaje, when you have fellowship with your unbelieving family, cuando uno se asocia con los miembros de su familia que no creen en el your mensaje, blood es family, decir, su familia de sangre, the church will persecute you. la iglesia que persigue, They will call you unbeliever. te van a llamar incrédulo, But God never called Abraham. pero Dios nunca llamó a Abraham un incrédulo. These things happen in the message today because there are no revelation. Estas cosas suceden en el mensaje hoy por falta de revelación. We take things literal. Tenemos tomamos las cosas en un sentido tan literal. Today I want to talk about faith. Hoy quiero hablar sobre la fe. So Abraham came out by faith. Así que Abraham salió por fe. You know, faith can make you do things and make you look crazy to the people. La fe a veces that don't nos have hace faith. actuar como locos para la gente que no tiene fe. Let me tell you a story of something that just came to my mind. Déjame contarles una anécdota que llegó a mi mente. I can't forget, I can't remember the time, but there was a time my wife and I was from Sarajevo in town. No recuerdo exactamente el año, pero un día estuve en el comisariato junto a mi esposa And then we met this guy from Nigeria. y encontremos a un señor de Nigeria. And then we were, you know, when you meet somebody that you can speak English, you are so happy Y for talking. como suele pasar cuando usted encuentra a alguien que habla tu idioma, usted comienza a conversar. And then there was this lady too that came because she heard us speaking Y English. luego una señora que nos escuchó hablando inglés también se acercó. And she has a truck full of grocery and that she's Y en el carril tenía sus compras, and she didn't have money to pay for those things. pero no tenía ni un centavo para pagar para esas cosas. So she approached us. Entonces ella se acercó a nosotros The Nigerian guy said, no, I don't have money. y el señor de Nigeria dijo, no te puedo ayudar, no tengo dinero. She's from South Africa. Ella es de Sudáfrica. So I thought, okay, let's go to the tailor, let me pay for it. Yo le dije, pues vamos, yo voy a pagar por tus compras. And I paid for it. Y pagué. And then I asked her, I said, how do you do such things? Y luego le preguntó, ¿cómo atreves a actuar así? You don't have money. ¿No tienes dinero? You just came into the Solo supermarket entraste en el supermercado, and began to pick things and put it in the basket. comenzar a coger cosas poniéndolos en el carril. She said, because I believe that God will send somebody to help me. Y ella me dijo, yo creí que Dios enviará a alguien que me va a ayudar. That is faith. Esa es la fe. To the natural mind, Para la mente natural it's stupidity. es estupidez o locura. But Abraham said, when revelation is revealed to you, Hermano Branham dijo que cuando te viene la revelación, it makes you do things that does not seem sensible to the human sense. a veces usted actuará de una manera loca. She woke up in the morning, Se levantó en la mañana, faith spoke to her. la fe habló a su mente, a su corazón. Go down to the supermarket, Ande al supermercado, take what you want to take. lleva las cosas que tú necesitas, I will send someone to pay for it. enviaré a alguien que va a pagar por tus compras. It was revealed to her. Era una revelación para You él. see, that's how faith moves. A veces la fe, así fue, la fe es obra. So based on that, let's go to Hebrew 11 chapter. Basado en eso, vayamos al libro de Hebreos. Praise the Lord. Gracias, Señor. Hebrew 11:1. Hebreos 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Hallelujah. Amén. The entire Christian's journey La jornada cristiana is built on faith. está basada en la fe. But once faith is a revelation. Hermano Branham me enseña que la fe es la revelación. Now, we have two kinds of faith. Ahora hay dos tipos de fe, We have mental faith. la fe mental We have y spiritual. la fe espiritual. The prophet of God, mental faith is what we use every day. El profeta de Dios dijo que la fe es lo que ejercíamos cada día. He said, don't say that I don't have faith. Nunca digas que no tiene fe, So because our daily life depends on
faith. porque nuestra vida cotidiana depende de la fe. The entire human race, La raza humana entera, even including the devil himself, incluso Satanás, live on faith. vive por fe. By faith, Por fe, Lucifer believed Lucifer cree that today que hoy he will deceive many people. él va a engañar a muchas personas. It's faith. Es la fe. By faith, Por fe, you woke up this morning, despertaste esta mañana, got on the bus, subió el bus and said, I'm going to y church. dijo voy a la iglesia. It's faith. Es la fe. Amén. Everybody today are making plans for tomorrow. Todos están haciendo planes para mañana, Tomorrow is Monday. porque mañana es lunes. I'm going to do this. Mañana haré tal cosa, I will do that. voy a hacer la otra. How sure are you that you will see? ¿Cuán seguro están que llegarán mañana? It's faith. Por fe. Christmas is coming. Está acercando la Navidad. People are shopping for La gente Christmas. está haciendo compras para Navidad. If you go to the mall now, it's Si full. va a los centros comerciales, están llenos de personas. Everything is for Christmas. Todo están preparándose para la Navidad. How sure are you you will see Christmas? ¿Cuán seguro que están que llegarán al día de Navidad? Or something saying you will see Pero Christmas. algo te dice que usted va a vivir esta Navidad. So our entire existence on Así que earth nuestra existencia sobre la tierra is based on faith. está basada en la fe. By faith, you enter your car. Por fe usted entra en tu vehículo. By faith, you start the Por car. fe usted arranca el carro. By faith, you drive. Y por fe maneja ese carro. It's faith in operation. Es fe en operación. Because how sure are you that there will not be a drunken driver who will just take Porque you off the ¿cómo road? sabes que un borracho no te va a golpear en el camino? So you see, it's faith. Es la fe. But that faith, Pero esa fe, Brother Ron said, it can't take you to the resurrection. hermano Branham dijo que no te puede llevar a la resurrección. He said, by faith, you accept Jesus as your Lord. Dijo que por fe usted acepta a Jesús como tu Señor. He said, by faith, you went into the water, you got Por baptized. fe anduviste a las aguas para ser bautizado. By faith, Por fe you come to church. usted va a la iglesia. He said, by faith, you get to the altar. Por fe fuiste al altar. But Brother Ron said, that faith Pero hermano Branham dijo que esa fe cannot take you to the rapture. no te puede llevar al rapto. He said, here is the mystery. Y él dijo, aquí está el misterio. Take that mental Si faith, usted lleva esa fe mental get that faith to the Lord, y la entrega a Dios and let me change that mental para que faith Él convierte esa fe mental into spiritual a revelation. una revelación espiritual. And when your mental faith is Y converted cuando tu fe mental está convertida into spiritual a una revelation, revelación espiritual, Brother Ron said, you will see nothing more but the promises of God. hermano Branham dijo que usted nunca más verá otra cosa sino las promesas de Dios. That's the only thing you will see. Es todo que usted va a ver. Hallelujah. Aleluya. I don't know if I'm making sense. No sé si me explico. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La Biblia dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. So the bride today is the internal life thought of Elohim. Hoy en día la novia es los pensamientos eternos de Dios de Elohim. Elohim wanted to become material or substance, Elohim quería ser materia and faith is the substance. y la fe es la sustancia. It's the materials of things hoped for. Es la materia de las cosas que se esperan. Faith is the evidence La fe es la prueba or the material not seen, o la materia invisible. and the material is the logos. Y la sustancia o la materia es el logos. Amén. How do you know you are going to the rapture? ¿Cómo sabes que va en el rapto? Faith told me so. Y la fe te dijo que es así. By faith, Por fe I shall be changed. seré cambiado. By faith, Por fe I shall welcome the resurrection. seré resucitado. By faith, Por fe I see my name in the veo book. mi nombre en el libro. By faith, Por fe I'm on the seventh seal. estoy bajo el séptimo sello. By faith, Por fe I heard the tongue. oí los truenos. By faith, Por fe I shall be perfect. yo seré Amén. perfecto. By faith, Por fe I shall be yo adopted. seré adoptado. By faith, Por fe I shall be yo manifested. seré manifiesto. Aleluya.
Your entire Christian's journey tu jornada cristiana is on faith. toda está arraigada en la fe. Amén, amén. Sí, You sí. see? Ven, You can't put works in the place of faith. no puede poner obras en lugar de la fe. You can say, I'm going to the rapture because I'm in the message. No se puede decir voy al rapto porque estoy en el mensaje, Because I go to church 7 days a porque week. voy al culto 7 días de la I semana. don't smoke. No fumo, I don't drink. no bebo, I don't fornicate. no salgo con mujeres, I live in the church. vivo en la iglesia, I sing in the choir. canto en el coro, I take the videos. hago las grabaciones, I do everything in the church in the obro y message. hago todo en la iglesia en el mensaje. I'm baptized in Jesus' name. Soy bautizado en el nombre de Jesús, I go to convention. voy a las I go to confraternidades, ministerial meetings. asisto en las conferencias ministeriales, I help the poor. ayudo a los pobres, I build churches. construyo iglesias, I brought God for the pastor. compro carros para los pastores, I preach the message. predico el mensaje. Everybody in Ecuador know that I preach the Todos message. en Ecuador me conocen como un predicador del I mensaje. travel to Brazil. Viajo a los I países, travel to Mexico. viajo a México I travel to this place. y a tal I lugar, preach on the internet. predico por internet. So I'm going to the Por rapture. lo tanto, voy en el rapto. You are lying. Eso es una mentira. You go nowhere. Usted no irá a ninguna parte. You see, you can't put works in the place of faith. Así que las obras nunca pueden tomar el lugar de la fe. By faith, Por fe, God sent His only begotten Son. Dios envió a su unigénito. By faith, Por fe, Jesus went to Calvary. Jesús fue al Calvario. By faith, Por fe, He spoke the resurrection. habló de pronunció la resurrección. Destroy this temple. Destruye ese templo In 3 days, en 3 días, I will resurrect. lo levantaré. He spoke by faith. Lo habló por fe. Amén. By faith, Por fe, He told Peter, dijo a Pedro, cast your hook in the ocean. pon en el océano, The first fish that comes out, vaya a pescar en el océano y el primer pez que va a salir, there's a gold coin in the mouth. habrá una monedera de oro. Take and pay our tithes. Llévalo para pagar nuestros impuestos. Amén. Jesus did by faith. Jesús hizo todo por fe. His entire life was Su faith. vida entera era la fe. The Bible says, La Biblia nos dice He eso. said, by faith, Por He fe created the world. creyó a los mundos. Amén, correcto. Praise the Lord. Alabanza al Señor. Faith is a revelation. La fe es una revelación. Don't forget that. No se olviden de eso. I said, and the material is the Logos. Y la materia es el logos. But Elohim's supernatural spirit cannot be seen. Porque no se puede ver el espíritu sobrenatural de Elohim. But God veiled Himself. Pero Dios se veló. The Bible says, I got the Amplified Bible says in Hebrew 11:1. Now faith is the confirmation. En la versión ampliada en inglés dice, la fe es la confirmación, The total deed el título of things we do not see de las cosas que no vemos and the conviction of their reality. y la convicción de sus realidades. Sí, Señor. Faith is the total deed. La fe es el título. You can buy a house Usted puede comprar una casa as long the government has not given you the title deed for that mientras house. el gobierno todavía no te da el título de esta casa. The house is not yours. La casa todavía no es tuyo. Sí. I don't care how much money you spend. No me importa cuántos años o cuánto dinero usted paga, si no tiene la escritura de la propiedad, no es tuyo. But once the title deed is given, Pero una vez que se te entrega la escritura de la propiedad, no one can take that. nadie te puede quitar esa propiedad. Amén. Faith La fe is the title deed es la escritura that you are inheritance of eternal que life. usted es un heredero de vida eterna, That you shall be changed. que usted será You cambiado, are going to the que rapture. usted irá en el rapto. I'm not talking about message faith. No hablo del mensaje, de la fe del I'm mensaje, talking about spiritual hablo revelation de la, faith. la revelación espiritual. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Do you understand that? ¿Entiende eso? Faith is the substance of things hoped for. La fe es la firme seguridad de las realidades, The evidence la prueba of things not de seen. lo que no se ve. And the Logos Y el logos is what is not revealed to the five es senses. lo que no es revelado a los 5 sentidos. Amen. So you understand that? ¿Entienden eso? When you are walking by faith, Cuando usted camina por fe, you are foolish. usted actúa de una manera que no tiene sentido. Even to the devil, you are foolish. Aún a Satanás usted aparece insensato. Abraham Abraham called the
voice. oyó la voz, He didn't see the person behind. pero no vio la persona tras la voz. But immediately, Pero inmediatamente he did exactly what the voice told him. obedeció a lo que la voz lo ha dicho. Verse 2. Verso 2. For by it the elders obtained a good report. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Yeah. So, Adam, Adán, Abraham, Abraham, the elders of the Bible, los ancianos de la Biblia, everything that they did, todos que hicieron, every prayer that they got answered, toda oración por la cual recibieron respuestas, everything came by faith. todo se materializó por la fe. That's what Paul said. Es lo que Pablo dice aquí. By faith, Por fe, the elders los antiguos got good report. alcanzaron buen testimonio. Amén. Ay. By faith, the elder throughout the Bible obtained good report. Por fe, los ancianos por toda la Biblia alcanzaron buen testimonio. But the Lord himself couldn't do anything, or he couldn't have anything done without faith. Porque Dios mismo no pudo cumplir nada fuera de la fe. Look at verse 3. Mire verso 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which will appear. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Amén. When he existed, Cuando Él existió, there were no world, no hubo mundos, no heaven, no hubo cielo, no earth, ni tierra, no light, ni luz, no darkness. ni oscuridad. Whatever it was, that is what it was. Todo lo que era es lo que era. He thought in his mind, Pensó en su mente, I want a place called heaven. quiero un lugar que voy a llamar cielo I want a place called earth. y otro lugar que voy a llamar la tierra. I want something called the solar system. Me gustaría algo que lo voy a llamar el sistema solar I want a creature called man and woman. y quiero criaturas o creaciones que voy a llamar hombres y mujeres. I want to beautify the earth. Quiero embellezar la tierra. So he had all of this in his mind. Que tenía todo eso en su mente, Así es. But this thing couldn't come to existence pero until he esas speak. cosas no podían llegar a existencia hasta que él lo pronunció. Brother Branham said, Hermano Branham dijo, when he said, let there be light, cuando él dijo que haya luz, he said the light never appeared. la luz no apareció inmediatamente. Brother Branham said, God had to first believe his own word. Hermano Branham dijo que Dios tuvo que creer en su propia palabra. Do you understand that? ¿Entienden eso? God had to apply faith. Dios tuvo que aplicar fe. Brother Branham said, it had taken 100 years. Hermano Branham dijo que pudiera haber llevado cientos de años Thousands of years. o millares de He años, said, but the light pero al came. final la luz apareció. Amén. You see that? Let there be earth. Que haya la tierra. After some time, Después de algún tiempo, the earth came. la tierra apareció And he arranged the earth. y él arregló la tierra. That's what Paul said. Es por eso que Pablo dice, Through faith, por la fe we understand entendemos that the world was framed by the word of que God. el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. God himself had to have faith Dios mismo tuvo que tener fe to bring the world into para existence. traer el mundo a la existencia. Brother Branham said, God cannot tell you to have something that himself does not have. Hermano Branham dijo que Dios nunca te va a mandar de tener algo que él no tiene. And also you must have faith. He had to have Dios faith. dice debemos tener fe, él ha de tenerla primero. And you see here, Y aquí people believe that God is some mysterious something or something like that. muchos creen que Dios es algo misterioso. God was the first person Dios fue la primera persona to exercise faith. que practicó la fe. He said it. ¿Ven? He didn't have any example that he can do. No tenía un ejemplo que imitar. You understand that? ¿Entiendes? So it was very Así que difficult. era algo muy difícil. And then from God, Y de Dios, Adam
came. Adán llegó. We heard of Noah. Y escuchemos de la historia de Noé. Now, Noah could have faith Ahora, Noé podía tener fe because he had an example to look to. debido a que había un ejemplo a que apuntar. His example was Su God. ejemplo era Dios. And those that came after Y Noah los que vinieron después de Noé looked to Noah as an example. podían apuntar a Noé como And ejemplo. that is how the generation started behaving. Así va la generación. And in our Y generation, en nuestra generación look to William Branham miramos a William Branham as example. como ejemplo. With God, Con Dios he had no example. no tenía ejemplo. Correcto. The first believer on earth El primero creyente de la tierra was not Adam, no era Adán, God himself. era Dios mismo. That's what Branham said. Porque hermano Branham dijo, God had to believe his own word. Dios tuvo que creer en su palabra. So to believe makes you the believer. Creer te hace un creyente. So that was the first believer on earth. Así que fue el primero creyente de la tierra. People look at Adam to be the first believer. Muchos piensan que Adán era el primero creyente. Adam was the second believer on earth. Adán era el segundo creyente en la tierra. And then from Adam, Y de Adán the generation started coming. comenzó a salir las generaciones. But the first believer Pero el primer creyente was God himself. era Dios mismo. I don't know how to explain this. No sé cómo explicar. So he created the world by faith. Así que creó la tierra por fe. God was the first medical doctor on the earth. Dios era el primer médico en la tierra. Amén. Sí, Señor. When the doctor takes you into the theater to perform surgery, Cuando el médico te lleva a la sala de operación para una cirugía, the first thing they do, they knock you off, la primera cosa es hacerte dormir. put you into a very deep sleep, Te ponen en un sueño muy profundo and they have gotten you, you don't even feel para que anything. cuando te cortan usted no va a sentir nada. Who was the first person to do that? ¿Quién fue la primera persona que hizo eso? Amén. God. Dios. The Bible said, La Biblia dice, put Adam into a deep sleep puso a Adán en un sueño profundo and opened his side y abrió su costado and took up the rib y sacó Aleluya. la costilla and formed Eve and gave him. para formar a Eva y se la Correcto. entregó a él, se la entregó a Adán como esposa. You see, message where I don't believe in medical doctor, that means you don't believe in God. Así que los de mensaje que no creen en los médicos significa que no creen en Dios, Aleluya. But the first medical doctor, porque el primer médico Amén. God himself, es Dios mismo. he performed the greatest surgery. Fue la cirugía más grande en la tierra. And this kind of surgery he performed had never been performed on earth. Y nunca han hecho el tipo de cirugía que Dios hizo. Eve Eva was hidden in Adam's rib. era escondida en la costilla de Adán. He had to separate Él tuvo que Eve from Adam. separar Eva de Adán. Don't forget, No olviden, Adam in the garden Adán en el huerto had two different spirits, tenía dos espíritus diferentes, masculine masculino and feminine. y femenino. Correcto. So God has to go in between those Así spirits, que Dios tuvo que separar los dos, took the feminine spirit out, sacar el espíritu femenino, place it in the rib, ponerlo en la costilla and put body and flesh on top. y puso carne sobre esa costilla para But I'm not saying the garden has done, Adam used to behave like a woman. hermano Branham decía que a veces Adán actuaba como mujer en el huerto. That was before Eve came. Eso fue antes de la llegada de Eva. But after Eve came, Pero después que Eva llegó, Adam was no more transgender person. Adán ya no era transgénero, He was real man. era un hombre completo. Praise the Lord. Aleluya. Gloria al Señor. So the prophet said, if you see a man today behaving like a woman, Es por eso que hermano Branham dijo, si usted ve a un hombre que actúe como una mujer, there's something wrong with him. dijo, algo anda mal con él. There's an evil spirit Hay un operating. espíritu malo sobre él. Because when God separated that spirit, Porque cuando Dios separó a los dos espíritus, they remain separated. ya, permanecieron separados. So every generation Así que cada generación, that comes through Adam todas las generaciones que vienen por Adán, does not come with feminine spirit, you are a man.
los hombres no vienen con un espíritu femenino. So this thing they call homosexual, lesbian, Esas cosas que dicen la homosexualidad, transgender, el transgénero, the one they call queer or whatever. cualquier cosa que se les llama hoy en día, Those are just manifestations of devils. son nada más que manifestaciones de demonios. Amén. Praise the Lord. Alabanza al Señor. Let me know if we- Leemos verso 3 de nuevo. True faith will understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebreo 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Praise the Lord. Alabanza al Amén. Señor. So you understand that? ¿Entienden eso ahora? God had faith to create everything. Dios tuvo fe para crear todo. Verse 4. Verso 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he then dead he speaketh. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún hablaba por él. This bringing services to God. Esta habla de servicios ocultos a Dios. But anything that is done without faith is not pleasing to God. Cualquier cosa que hacemos fuera de la fe no es agradable a Dios. Your preaching, Sus your prédicas, services to God, sus servicios a Dios, if they are done by faith si son hechos por fe and through faith, y por fe then it's accepted of God. y por medio de la fe, entonces Dios acepta eso. But if they are done without Pero si son hechos fuera de la fe, they are not accepted. entonces a Dios no lo puede aceptar. So Abel, Así que vemos que Abel, by faith, por la fe, he offered to God a more excellent sacrifice. ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Going to church Asistiendo a la iglesia is not a duty, no es un deber, it's a love affair. se trata de amor. You love God, Usted ama a Dios, so you want to be in His presence. por lo tanto quiere estar en su presencia. That is why, Es por eso, whenever you come to church or go to church, wherever you are, cuando usted va a la iglesia, you must always go by expectation. debe ir a la iglesia siempre con una expectativa. You are going to church today Usted va a la iglesia by faith. por fe, I shall be filled with the Holy Ghost. debe creer que será lleno del Espíritu Santo. By faith, Por fe, I'm going to be manifested. voy a ser manifiesto hoy. By faith, Por fe, something is going to happen. algo sucederá. So you go expecting God to meet you there. Usted va con la expectativa que encontrarás a Dios allí. That's a service of faith. Ese es un culto de fe. And the preacher comes. Y el predicador viene. He too comes by faith. Él también viene por fe. By faith. Por fe, The revelation of the Spirit will fill the church. la revelación del Espíritu fluirá en la iglesia. By faith, Por fe, my church member will be blessed. los miembros serán bendecidos hoy. By faith, Por the fe, power of the Holy Ghost shall be el manifested poder del today. Espíritu Santo se manifestará hoy. The preacher El predicador is on faith. está bajo la fe. The church members Los miembros are on faith. están bajo la fe. Something got to happen. Algo ha de suceder. Amén. See that? ¿Ven eso? By faith, Por fe, Abel offered to God what is excellent sacrifice. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. So serving God is done by faith. Así que servimos a Dios por fe. Whatever we do for the Lord Cualquier cosa que hagamos por el Señor is done out of faith. debería ser hecho por fe. Praise the Lord. Alabanza al Señor. Verse 5. 5. This talk about the rapture. Eso se refiere al rapto. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God translated him. For before his translation, he had the testimony that he pleased God. Por la fe, no fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. The first man to go in the rapture El primer hombre de ser arrebatado was Enoch. era Enoch. Amén.
The second man to go El segundo hombre was Elijah. era Elías. The chariot of fire. Fue arrebatado por el carruaje de fuego. The third person to go in the rapture La tercera persona was the Lord Jesus. era el Señor Jesucristo. When he and the disciples were walking, Cuando ocurrió la ascensión. so it all happened through faith. Y todo eso ocurrió por la fe. Our generation En nuestra generación, will be the fourth generation nuestra generación será la cuarta generación to go in the rapture. para ser arrebatado. So for us to go in the rapture, Para que podamos ir en el rapto, we got to have the same faith debemos tener la misma fe that Enoch que had, tuvo Enoch, because that faith took him to the rapture. porque esa fe lo arrebató. The same faith that Elijah had, La misma fe que tuvo the Elías, same faith that Jesus had. la misma fe que tuvo Jesús. And Brother Branham called a rapture Y faith. eso es lo que hermano Branham llama la fe arrebatadora. And then he said, Y dijo, 7 7 truenos da fe de Amén, amén. Sí, rapto. Señor. And what is the trumpet? ¿Y qué es el trueno? The voice of God. La voz de Dios. Amén. Enoch heard the voice. Enoch oyó la voz. Sube acá. And he was changed. Y no se halló. Elijah heard the voice. Elías oyó la voz. Separated from Elisha. Se separó de Eliseo He went home. y fue a su hogar. Jesus heard the voice. Jesús oyó la voz. He was the voice. Y él era la voz. Y subió. Brother Branham said, Hermano Branham the dijo, same voice la misma voz that asked John to come up hither que llamó a Juan de subir acá is the same voice es la misma voz that will translate us. que nos va a trasladar. And he said that is the voice of God. Y dijo, esa es la voz de Dios. And the voice of God Y la voz de Dios es el trueno. Aleluya. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Glory to God. yeah. So the rapture Así que el rapto is done by faith. es por fe. Amén. The change of our body El cambio de nuestro cuerpo will be by faith. será por fe. And you are going to the rapture. Si usted irá en el rapto, You are not going because by usted no irá por estar en el mensaje. You are going Usted irá because faith porque la fe has told you so. te ha dicho que así será. Faith La fe has taken you on the seventh te seal. ha puesto bajo el séptimo You sello. have seen your Y promise. usted ha visto sus promesas, You have seen your o ha name. visto tu nombre. Faith La fe told you that you are te redeemed. dijo que usted es redimido. Amén. La fe Told you that you can never te be dijo lost. que nunca puede ser perdido. Faith La fe told you that God cannot save te you dijo today que Dios no te puede salvar hoy and lose you para tomorrow. perderte mañana. No. Faith has La told fe you te ha dicho that whatever God has que written cualquier cosa que Dios ha escrito before the foundation of antes de the la world fundación del mundo can never be erased. nunca puede ser borrado. And before the world began, Y antes que el mundo comenzara, He chose you in Él te Christ escogió en Cristo and put your name in the y book. escribió tu nombre en el libro. No matter what you become on No earth, importa lo que tú llegas a ser en la tierra, la fe has told you te ha dicho can never be que lost. nunca será perdido. Before the world began, Antes que comenzó el mundo, the thief on the cross el ladrón en la cruz, was chosen in Christ. escogido en Cristo, God put His name in Dios the book. puso su nombre en el libro, He came into the world. llegó al mundo, He became a thief. llegó a ser un ladrón. Aleluya. His entire life, Su vida entera he became a era thief. una vida de Amén. criminal. He was never a holy Él man. nunca fue un hombre santo, He was a criminal. era un criminal. Aleluya. But because of what God has Pero written, debido a lo que Dios había escrito, cannot be no changed. puede ser cambiado. His last minute on earth, Últimos minutos o momentos en la tierra encontró la redención. La fe made him to speak those words to lo Jesus on the hizo a cross. pronunciar estas palabras a Jesús en la cruz. Lord, Señor. how did he know that man was a Lord? ¿Cómo supo que ese hombre era Señor? Faith opened his eyes. La fe abrió sus ojos. Lord, Señor, if you enter your kingdom, cuando entras en tu reino, how did he know that man had ¿cómo God? supo que ese hombre tenía un How reino? did he know he was going to the ¿Cómo kingdom? supo que él iba a un reino? La fe. Amén. No, Señor, when you enter your kingdom, cuando entras en tu reino, Remember me. acuérdate de mí. Amén, amén. and faith Y la fe in Jesus, Gracias, en Señor. Jesús look at him. volteó a él. Señor. Very, very, I say unto you, De verdad Amén, te digo, amén. today, hoy, not tomorrow, no mañana, today, aleluya, you will be with me hoy estarás conmigo in en el paradise. paraíso. Amén. So Jesus Así que Jesús went to paradise. fue al paraíso By faith, por fe. you waited for the thief to come in. Esperó a ese ladrón, Correcto. esperó por ese ladrón. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. You see, Amen, Jesus. Gracias, Señor. you are not holy because you are in the message. Usted no es santo por estar en el mensaje. You are holy because you are in Usted Christ. es santo por estar en Cristo. Aleluya. You are not going to heaven because you are in the message. Usted no va en el rato porque está en el,
no va al cielo porque está en el mensaje. You are going to heaven because right in Christ. Va al cielo porque está en Cristo. There are millions of people that are Hay in the message. millones de personas que no están en este mensaje You may see them in heaven. que quizás ustedes lo verán en el cielo. Like I said last week, Como dije la semana pasada, don't be surprised. no sean If you see former sorprendidos. President Korea in Si heaven, vean al expresidente de Corea en el cielo, it's not your heaven. no es tu cielo, Correcto. It is his heaven. es el cielo de Dios. Nobody thought that the thief would be in heaven. Nadie pensó que ese ladrón estará en el paraíso He was a thief, porque era un ladrón, criminal. un criminal. Aleluya. But his last minute, Pero en su último momento, God changed the story. cambió la historia. Aleluya. He's in heaven today, Está en el cielo hoy, Amén. pacing around the throne, danzando alrededor del trono, worshiping the Lamb. adorando al Cordero. A criminal on the Un earth criminal en la tierra turned to a worshiper in que heaven. se convirtió en un adorador en el cielo. It's not your heaven. No es el cielo no es tu cielo. It's no message preacher's heaven. El cielo no pertenece a ningún predicador del mensaje. It's God's heaven. Es el cielo de Dios. So let those preachers stop telling God's Así children, que paren de decir a los hijos de Dios if you do this, you go to que hell. por hacer tal cosa irás al infierno. If you go this way, you go to Si hell. vayas a tal lugar Shut irás al up. cielo. It's not your heaven. No es tu cielo, It's God's heaven. es el cielo de Dios. Ah. Amén, amén, Aleluya. amén, amén. Don't be a terrorist terrorizing the people. No sea un terrorista terrorizando a los hijos, Burning the people down. matando a la gente. If you fellowship with this church, Si asiste a tal iglesia, you don't go to heaven. usted no va a ir al cielo Because they don't preach what we porque no preach. creen, no predican lo que nosotros I'm predicamos. sure I know that what you're preaching is the right thing. ¿Cuán seguro estás que está predicando la cosa correcta? You are the agent of Satan leading those souls to Quizás hell. eres un agente de Satanás llevando almas al infierno. Stop bounding the children of God. Deja de atar a los hijos de Dios. They are free people. Son libres, son personas libres. God created them to be free. Son creados para ser libres por Dios. Therefore, the son shall set free. Cualquiera que el Hijo del Hombre libera, It's free indeed. libre es. That's the Amén. Bible. Esta es la Biblia. Okay, I will close on verse 6. Voy a terminar aquí con versículo 6. But without faith, it is impossible to please Him. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So you understand? ¿Entienden eso? Without faith, Sin fe it's impossible to es please God. imposible agradar a Dios. He didn't say without paying a tithe No digo sin pagar los diezmos or without living a righteous life o sin vivir una vida justa, or without sitting in message churches. sin dormir en iglesias del mensaje. Those things don't please God. Esas cosas no agradan a Dios. There is nothing you do that pleases God. No hay nada que agrade a Dios. But when faith comes into action, Pero cuando se está basado en la fe, then God rejoices. entonces Dios se regocija. That's my daughter. Aquí está mi hija. That's my son. Mire a mi hijo Exercising faith. ejerciendo la fe. Now, what make God happy? ¿Qué hace Dios feliz? Because He seen Himself repeated Es in you. porque Él se ve en ti. That was what He did before the foundation of the world. Porque eso es lo que Él hizo antes de la fundación del mundo. Exercising faith. Practicando la fe. Let there be moon. Que haya la luna. Let there be sun. Que haya el sol. Let there be this. Que haya tal cosa. And when God see you on the Entonces cuando scene, Dios te ve en la escena, trusting His word, confiándose en su palabra, believing His word, creyendo su trying palabra, to line yourself up with tratando His de faith, alinearte con la fe, He see Himself. Él ve a Él mismo. Amén. That's what pleases God. Eso es lo que agrada a Dios. If you think you can give the church $100 million, Si quieres, puede regalar a la iglesia $100 millones, it doesn't please God. eso no va a agradar a Dios. Sleep in the church 30 days, Usted puede dormir en la iglesia por 30 días del mes, no va a agradar a Dios. the Bible says, without faith, La Biblia dice, sin fe it's impossible to es please God. imposible agradar a Dios. You want to know how to please God? ¿Quieres saber cómo agradarle a Dios? Have His faith. Ten la fe de Dios. For he that cometh from God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Amén. y que es galardonador de los que le buscan. You must believe that He is the rewarder of whatever you ask for. Usted tiene que creer que Él es el galardonador de los que lo buscan. The problem with God, we are not patient enough. El asunto muchas veces es que no somos pacientes. But God said in the 70 ages, En las 7 edades de la iglesia, hermano Branham dijo, He said, one lesson we have to learn una lección que deberíamos aprender is number one, es número 1, patient with God, es tener número 1 paciencia con Dios, patient with man. 2 paciencia con los hombres,
So those are the lessons we have to learn. Esa es la lección que deberíamos He aprender. said, if you ask something from God, Cuando pidas algo de Dios, don't be known. no debes estar en apuro, That is what God tests your faith. porque eso es cuando Dios prueba tu fe. I asked God for this thing. Pedí Dios tal 10 years cosa ago. hace 10 años atrás He has not answered. y aún no me ha contestado. How long it took Abraham? ¿Cuántos años llevó Abraham? So God tests your faith. Así que Dios prueba tu fe. And that is why we human are not patient. Y en este momento los seres humanos no es paciente. And that's why we need the seven Es virtues por eso que se necesitan las 7 virtudes, to teach us how to be patient. para with que the nos Creator enseñen cómo ser paciente con el Creador Amén. and patient with men. y paciencia con los hombres, Men will frustrate you. porque el hombre te va a frustrar. They make promises to you. Hacen promesas, They don't fulfill. pero no las cumplen. Be patient with men. Necesita paciencia con ellos. Patient with God. Paciencia con Dios, And patient with men. paciencia con los hombres. I'll take that next one. Vamos a continuar de ese punto o ese tema el domingo que viene. God bless you. Que Dios te bendiga. Shall we stand and pray? Oremos. Almighty God, Dios Todopoderoso, we thank you this morning, te Lord. agradecemos en esta mañana. Thank you for your spirit. Gracias por tu espíritu, Thank you for your word. gracias por tu palabra Thank you for your prophet. y gracias por tu profeta. Amén. We bless your name for this message. Bendecimos tu nombre por este Sí, mensaje. Señor. Lord, give us the understanding of this message. Señor, concédanos el entendimiento de este mensaje. Gracias. Give us the spirit that preach this message to interpret the message for us. Y denos el espíritu que predicó este mensaje para que nos interprete este mensaje. Amén. Bless your name, Father. Bendecimos tu nombre, Padre. Bless this day, Lord. Bendice este día, Let that spirit go before que tu us. espíritu va delante de nosotros. Sí, To Señor. know our Tú needs. sabes nuestras necesidades. To Amén. know our heart Sabes desires. el deseo de nuestros We corazones. commit it all to your hands. Entregamos todos en tus manos. In your precious name we pray. En tu precioso nombre oramos. Amén. Gracias, Señor. God bless you. Amén.